Time, weather, and always pass. Case. Ahora sí, gente, pero muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Bueno, pasó el tiempo, ¿cuánto pasó? 2 semanas y pico, ¿no? Más o menos. Déjenme un momentito aumentarme el audio. Ahora sí, porque antes de entrar, sí, tuve como de costumbre ciertos problemas técnicos que prácticamente casi que no salgo al aire, en realidad casi que no salgo por la cantidad de problemas que he tenido, no solamente en audio, sino en video. No se me conectaba la cámara, no se me conectaba el micrófono, no se me conectaba nada, pero es como que si no tengo problemas, es como que no es un vivo. Y como verán, hay un cambio estético de escenografía. No es que quedó mal, no. Capaz que a muchos no les va a gustar, obviamente, gustos hay para todos, pero sí estoy acomodando un poquito. Ahora, como verán, ya no tengo más ese fondo que ya tenía. Estoy empezando a cambiar un poco el luquete, a ver si por lo menos no es solamente para renovar, sino es por gustos. Me siento un poco más cómodo ahora sin ese fondo verde, que era un fondo verde para la gente que no sepa, no era una pantalla. Y aparte del fondo verde, ya también estoy luqueando un poco más el frente ahora. Voy a ver si puedo mejorar esta parte también con, por ejemplo, el cuadro que les mostré en el primer programa, que dio para hablar ese primer programa. Ahora les voy a hacer unas acotaciones un poco agresiva, si se le quiere, por la comunidad de investigaciones de pseudo investigadores del fenómeno paranormal en Uruguay. Tuvo unas grandes repercusiones que ahora ya les voy a contar, pero como les estaba comentando, estoy haciendo unas pequeñas, al menos para mí, ciertas mejoras no en el estudio, porque no es el estudio, en mi rinconcito de lo paranormal, sumado a la repisa donde yo tengo todos los artefactos y las cámaras y las cosas. Bueno, justamente ahora estaba acomodando todo el tema de los lentes, 1000 cosas que estaba haciendo ahora, como de costumbre, antes de un video en vivo, pero menos 20, todavía estaba acomodando todo. Es más, el audio, que muchos no se me quejaron, no es la palabra, muchos me habían dicho que no solamente el anterior, sino el otro, había salido con un tema del audio un poco mal, como que no se escuchaba mucho, que había un delay entre que yo hablaba y el sonido. Ahora creo que sale muy bien, me lo podrán decir en el chat. Creo que sale perfecto, yo me hice unas grabaciones antes y después y creo que quedó muy bien. El chat es otra cosa, me sabrán disculpar, como verán, si yo me cambio para acá, el chat no está todavía, no lo tengo habilitado, se rompió el chat, sí, se rompió. Desde el primer programa en realidad se me rompió, lo tengo que arreglar, bueno, tiempo que no he tenido, pero los estoy leyendo, no se preocupen, los estoy leyendo, como verán, acá en mi pantalla los estoy leyendo, así que tranqui que los voy a leer a todos por igual. Y hoy tengo un tema que me pareció excelente como para hablar, hacer vamos a llamarle, como yo siempre digo, el monólogo del fenómeno paranormal, que es lo que por años he intentado practicar para llevar un programa solo, que no es joda, no es fácil, que ya me lo habían preguntado como sugerencias otras personas que han no estoy usando bien las palabras hoy, que han empezado a hacer su propio podcast, y yo les he dicho, a veces yo al principio no hablaba nada, era muy escaso lo que yo hablaba, era sí, no, y ahora, por suerte, gracias a estos programas, a ustedes, que han, con el apoyo y todo, es que uno empieza a alargarse un poco más, a conectar todas las palabras que uno quiere decir en tiempo y forma, pero son años, no es de un día para el otro.
Antes de seguir, vamos a leer algunos comentarios. Cualquier cosa, si no se escucha bien, y eso me lo escriben, me lo comentan, porque yo me estoy escuchando directamente del micrófono. Entiendo que se escucha bien por las pruebas que hice, pero por las dudas me lo verifican. Lucía Pose, que ahora mismo Lucía Pose está en vivos en Uruguay, en una radio llamada Impactos. Creo que se llama impactos.fm, que lo pueden ver. Creo que yo lo escuché por lo menos por internet. Así que quien guste puede ir ahora mismo a escuchar a Lucía Pose, que es una crack. Es una crack que la vamos a tener nuevamente como invitada para hablar de un temón como es la transcomunicación, que yo conozca, es la primera transcomunicadora de Uruguay que empieza a hacer estas investigaciones en el fenómeno. Que yo conozca, espero no equivocarme, pero pienso que sí. Mediums, investigadores paranormales, ¿cómo están? Pero muy buenas noches, Germán Cuello. Buenas noches, Nico, vamos arriba. Bienvenido, querido. Atún Cartoons, me encantó el nombre. Buenas, ¿cómo va? Buenas noches, amigo. Majo Alzaga. Hola, Nico. Muchas vibras positivas, así sale ese video como corresponde. Muchas gracias, querida, muchas gracias. Razoruro, de los pocos que van quedando como miembros de la página, que sí, los he tenido un poco abandonados a los miembros, que hace no mucho, hace poco les volví a subir, porque era un video de que yo había subido y que me lo habían baneado los de YouTube por el tema del copyright de la música, pero si yo lo tengo para los miembros, como que no tengo problema. Y ahora los miembros van a tener un nuevo video, un nuevo contenido exclusivamente para los miembros, como les digo, un poco para agradecerles el aporte que hacen mes a mes, que es un video que yo hice como tutorial de cómo armar, no esto, porque esto es original, pero sí un medidor de campos electromagnéticos casero, funcional perfectamente, que les va a servir para ir a hacer ciertas investigaciones por ejemplo, lugares abandonados, que es el tema que vamos a hablar hoy, de lugares abandonados, porque me han mandado muchas preguntas por Instagram, que las tengo por acá, y me pareció un muy buen tema, porque creo que lo he tocado siempre, pero medio por el costado, pero no como tema central de lo que es ir a investigar, y aparte de consejos y más que nada, hablar de lo que es ir a investigar un lugar abandonado, que parece simple, parece así nomás, o algo muy coloquial. Simplemente me pasé por un lugar abandonado, pero no es tan así. Si quieren hacer una investigación seria del lugar, o simplemente hacer una especie de urbex, si se quiere, creo que los consejos van a ser los mismos. Aparte, vamos a hablar de otros temas, de lo que ustedes quieran, pero obviamente siempre yo tengo que tener un tema central. Salomé, querida, ¿cómo va? Hola, Nico, bienvenida. No sé si es el primero que yo te vi, por lo menos que yo te vea, creo que es el primero, pero bienvenida. Ay, se me corren los comentarios. Mediums, sí, ponete los lentes para leer los comentarios. No, los leo impecable, pero es como la emoción del segundo programa. Tengo tantas cosas para decir, tantas cosas para hablar, que no me va a dar el tiempo como de costumbre. Lucía, pero te tengo de fondo también. Una cara, Lucía, una cara. Si yo te tengo de fondo, Lucía, yo soy muy distraído y me pongo más a escucharte que a hacer lo mío. Entonces, perdón, pero prometo terminar y escucharte. María del Carmen Kunz Velo. Vamos arriba, Nico, atentos al programa. Bienvenida, querida. Mucha gente nueva, me encanta, mucha gente nueva. Lucía Poza, gracias, amigo, por favor, querida, merece. Sandra Quiñones, o una... No se me toma mal, una vieja suscriptora, no se me toma mal, por favor. Buenas noches a todos, al fin llegó aún vivo, sí, al fin llegaste. Demonio, otro más, otro suscriptor premium que está al firme mes a mes. Hola, Nico, bestia maligna. Oh, me encantó el nombre. ¿Cómo estás tanto tiempo? Un abrazo, gente linda, saludos a todos. He vuelto, por fin, querido, por fin te agarro temprano. Buenas noches a todos, éxitos. Lul, le dice Mediums. Bueno, Temún. Un mate para que siempre sea lo mismo, porque si no yo me tomo un mate, no es lo mismo. Pero antes de eso, espérenme, porque quiero hacer unas breves acotaciones a un tema. Como sabrán, el video pasado he hablado sobre un tema que la verdad me aquejaba y me aqueja
la verdad, que es el tema de los chantas, de la gente que te vende humo, de personas que no dicen la verdad sobre el fenómeno paranormal y aparte de eso, hacen ciertos eventos vendiendo mentiras, lucrando con esas mentiras. Hasta he llegado de esas personas a hacer videos en vivo y mirá cómo me mide. Y sí, estás haciendo un video en vivo al lado de un medidor y venden esa mentira. No saben, gente, no saben lo que ha pasado. Esa gente me quería censurar. Sí, esa gente, esos investigadores, y hablo específicamente de Uruguay porque fueron específicamente de Uruguay, investigadores de Uruguay me quisieron censurar. Sí, me quisieron censurar para que el programa anterior se diera de baja. Porque no lo decían específicamente, pero es obviamente, vamos a llamarle, les hacía un cierto daño a su negocio particular. Sepan estas personas, sepan otros investigadores o pseudo investigadores, sepan las personas que obran mal con el fenómeno paranormal, que yo voy a estar acá siempre al firme para decir mis ideales como corresponde, como entiendo que se merece mi público, me merezco yo de tener la libertad de poder decir lo que pienso sobre las personas que obran mal, sobre el fenómeno paranormal, porque es un fenómeno tan hermoso, tan divino, tan precioso de investigar, de hacer contenido digno, no de asustar, no de vender miedo, hacer contenido digno sobre el fenómeno paranormal a tantos lugares que hay, no solamente en Uruguay, sino en Sudamérica, que he tenido la gran suerte de investigar y todavía me queda por suerte. Es horrible, la verdad es horrible ver cómo se ensucia la cancha, cómo se ensucia todo el campo del fenómeno paranormal y aparecen personas que yo conozco que quieren realmente investigar bien y muchas veces no les permiten ni siquiera ingresar a uno de estos lugares con permiso y todo, no se les permiten porque hay tantas personas que obran mal con este tema que al final uno cuando dice es investigador paranormal es uno más. Entonces yo dentro de mi canal, dentro de mi contenido, siempre voy a hacer la diferencia, siempre voy a intentar hacer la diferencia porque el dinero no es todo, gente. El dinero no está todo bien, pero el contenido del fenómeno paranormal tiene que ser sí o sí legítimo. Sí, si van a vender humo mañana, personas que me estén escuchando, van a vender humo, van a hacer cosas de circo, pongan, esto es una obra de teatro, vamos a contar cuentos, pero no se autoproclamen investigadores paranormales reales y terminen haciendo cosas que no corresponden con el fenómeno paranormal. Voy a hacer esa puntualización para no darle tanta trascendencia, pero sepan que acá en Yaca Paranormal siempre va a haber transparencia con el fenómeno paranormal y siempre se va a mostrar literalmente lo que pasa. Tenga 2 vistas, tenga 500 vistas, no tenga ninguna, pero yo mañana me quiero ir a acostar tranquilo, que el contenido que se subió es legítimo. Ya está. Vamos a no darle más trascendencia a toda esta gente. Vamos a hablar de lo que el título dice: investigar un lugar abandonado. ¿Es seguro? ¿Por qué? ¿Por qué si vino este tema? Bueno, porque nos han llegado como que fuéramos un equipo, básicamente. A ver si no se me borraron las preguntas, porque si no me voy a tener que matar. Acá. Porque tuve varias preguntas, más que nada por Instagram, por los ¿cómo que se dice? MP, pero bueno, por los chats directamente por Instagram, me llegaron varias preguntas que en general tenían que ver con el fenómeno paranormal y hace no mucho un grupo de investigación muy nuevo de Uruguay que quería empezar a ver cómo era el tema porque le interesaba mucho. Y me encanta que surjan grupos nuevos para empezar a investigar el fenómeno paranormal. Me encanta. Y intenté englobar esas, eran como 12, 13 preguntas más o menos, las intenté agrupar en 5 preguntas. Que ahora vamos, no sé qué hago primero. Si las digo primero, voy a leer los comentarios primero porque si no me van a colgar. Porque si no yo me cuelgo hablando y se me va a complicar.
María del Carmen, no soy nueva, soy la Maricún de... Ah, está, me entrasté con otra cuenta. Mal yo. Sí, jaja, vieja y sigo por acá. No, pero no era vieja, por favor, Sandra. No era por ese lado. No me puedo tomar a mal, casi soy una... No, antigüedad, por favor. Yo siempre digo, siempre lo dije desde que tengo conocimiento, que voy a vivir hasta los 114, 115 años. Que este video ojalá que dure ese tiempo para que quede certificado que voy a vivir ese tiempo. Sebastián, querido, presente, Nico, bienvenido. Majo, María del Carmen Bello, la salvadora del bebé, son la gente del chat. Es porque entré a un chat nuevo de mucha gente muy macanuda y encantado de estar ahí. Medium, tal cual. Paranormal 2127, querido Javi, buenas noches. Nico, saludos a vos y a la audiencia acá escuchando, mirando. Bueno, ambas cosas. Dice también, hay que siempre tener precaución, eso seguro, cada lugar a investigar abandonado. Y exactamente es de lo que vamos a hablar ahora. Hello Ángela, sos vos, sí, es Ángela, sí. Bueno, se me entreveran los chats. Bueno, empezamos oficialmente el podcast sobre lugares abandonados. Ahora sí. Bueno, ¿qué sucede? Bueno, la gran mayoría de los que quieren empezar a investigar, obviamente, siempre el fenómeno paranormal o el Urbex, que es la otra parte, como no es investigación paranormal, pero andan más o menos por lo mismo, siempre intentan ir a lugares abandonados, con ciertas leyendas, que hayan pasado ciertas cosas, que se haya suicidado gente, o que haya pasado algo, vamos a llamarle catastrófico, pero lo más normal es el suicidio, es como lo más buscado dentro de los lugares abandonados, o homicidios, o suicidios, o que haya pasado algo muy trágico, una violación, por ejemplo, o sea, algún impacto energético duro de asimilar para cualquiera que pueda escuchar esas historias. Y que busquen esos lugares, por ejemplo, para poner un lugar, la casona de la Ruta 9, que muchos conocerán porque yo ya tengo 2 investigaciones ahí y espero poder ir nuevamente a ver si hay algo nuevo o no. Que en ese lugar sucedió, aparentemente, que una mujer se mató, se tiró, la historia vayan a verla para no alargar el video, se suicidó tirándose en el pozo que queda prácticamente pegado a la casa. A partir de ahí, dado que digamos que pasó todo un tema de casamiento y todo eso, y fiesta, y después pasó esto, lo del suicidio, creo que fue en el mismo día, o al otro día, o el mismo día, algo de eso fue. Entonces se empezó a contar la leyenda de que algunos pescadores que iban a pescar a una laguna muy cercana de esta casona, en épocas de tormenta se iban a refugiar a esta casona por la noche, y ahí fue cuando la leyenda empezó a cobrar vida, porque estos pescadores empezaron a contar que empezaban a escuchar determinadas cuestiones que no deberían pasar en una casa abandonada. Y las cuestiones englobaban básicamente a ruidos de una fiesta, ruidos de plato, murmullos, platos cayéndose. Es como que había gente moviendo todo para que sea una fiesta, entre platos, cubiertos, conversaciones, y obviamente ahí empezó a nacer ese mito, sin hablar obviamente de que hay una niña chica que aparentemente anda en la vuelta, porque dicen, como todo en la vida, de que la que se mató estaba embarazada, sumado a que también se ve a esa muchacha muerta, difunta, en los alrededores de la casa. Yo en el momento, al menos de lo que yo fui, yo no vi nada. Sucedió también en el Molino Quemado, donde había pasado entre la leyenda normal y corriente, digamos, de temas, digamos, de pareja, de que el hombre mató a la mujer porque aparentemente lo había engañado, algo de eso. Pero empezó a correr un tema de que aparentemente se tiró en el arroyo, creo que era el arroyo o el río Rosario, algo de eso. Entonces ella deambula en pena en el bosquecito, en el monte que queda en los alrededores. En el pozo que queda enfrente aparentemente sale un grito de una mujer, que yo cuando fui me senté y no pasó nada.
¿A qué voy con todo esto? ¿A qué voy? La gran mayoría de los investigadores cuando arrancan a investigar un fenómeno paranormal de estos, muchas veces por lo que me he enterado, porque me han dicho, porque me han contado, etcétera, van de noche. Primer error, no se puede ir de noche como primera instancia a un lugar abandonado. ¿Por qué? Van a investigar el fenómeno paranormal. Es de noche, por supuesto, pero de noche no se puede ir porque primero hay que ver la zona. No saben si hay un lugar, un pozo, no saben si hay alguna parte que esté media fea por ese lugar abandonado que se pueda caer. Por ejemplo, donde... Un segundito que voy a acomodar el video en vivo para saber que está saliendo todo bien. Ahí está. Está el tema... Me lo voy a poner por el costadito. Ahí está. Está el tema de, por ejemplo, cuando yo había ido a uno de los lugares abandonados, de que había una escalera que no se veía y eran unos 2 metros de caída. Y si esas cosas no se ven de día, al final el espíritu van a ser ustedes. Hablando mal y pronto, o sea, mal y pronto. El chino me salió mal y pronto. Pueden pasar otras cuestiones más mundanas. Por ejemplo, de que el lugar quede en los alrededores, digamos, de unos lugares donde viven ciertas personas amantes de lo ajeno, no sé si me hago entender. Entonces esos lugares muchas veces son usados para llevar cosas robadas, para drogas, para simplemente juntarse, y ahí es cuando entra el dicho de hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos. Hay ciertas ocasiones que es al revés, pero a lo que voy, esos lugares sí o sí tienen que ir de día, se tienen que asesorar, tienen que ver si hay alguna persona, un vecino, un cuidador o algo para pedir permiso siempre. ¿Es tedioso? ¿Es aburrido? Sí. ¿Les pueden decir que no? Exactamente. ¿Les pueden decir que no? ¿Les pueden negar a entrar? Sí. Pero es mejor eso a que aparezca un sereno, de que les levante un chumbo, un arma, les apunte, les haga pasar un horrible mal momento, porque muchas veces los lugares abandonados no son en ciudad, son en campo, hay mucho robo de ganado, o sea, hay muchas cuestiones que hay que tener mucho cuidado antes de hacer una investigación paranormal, porque recuerden que cuando uno va a investigar, uno tiene que estar tranquilo, uno tiene que estar manso como agua de pozo, como decimos acá en el campo, uno tiene que estar con, por ejemplo, la grabadora de sonido, hacer determinadas preguntas, a veces levantar un poco la voz, y si los escuchan de afuera, y si uno tiene que andar como quien está robando, uno no está tranquilo, uno no investiga bien al final, y al final del día, valga la redundancia, les pueden llegar a traer ciertos problemas, no solamente legales, sino en sus canales de YouTube. Si es que lo tienen, canales de TikTok, canales de Instagram, de lo que sea, porque son videos que pueden mañana ser usados como denuncia por haber entrado a ciertos lugares que no correspondía. Ni hablar de los cementerios. Ni hablar de los cementerios, porque por más que estén abandonados, los cementerios son lugares muy sensibles. Muy sensibles. Por ejemplo, puede llegar a pasar que yo me he enterado de ciertos casos de... Va una persona a investigar. Bien, va una persona a investigar un cementerio abandonado, pero bien, ¿no? En una buena, con su Melmeter, con su K2, con sus cámaras, con lo que sea. Y al otro día aparece determinados huesos tirados por ahí, porque algunas personas fueron después o antes de este investigador y exhumaron determinados cuerpos para hacer o brujerías o vender huesos o lo que sea. Y si ustedes fueron sin permiso, y si ustedes fueron sin, por ejemplo, el encargado o el sereno de ahí para que los acompañe para quedarse tranquilos, es un peligro. La investigación paranormal es divina, es hermosa, pero tiene todas estas tangentes que son complicadas si no se las maneja bien. Ni hablar de un caso de familia que son 2 pesos aparte. No es la historia de este video de hoy. Pero los lugares abandonados siempre, sí o sí, les guste o no les guste, tienen que ir con permiso. Si pueden llevar algún documento, ahora no tengo un documento a mano, los tengo en mi carpeta. Si pueden llevar algún papel, como contrato, algo así, de que dicen algo así como que se van a portar bien, de que no van a hacer cualquier cosa, de que el video, por ejemplo, lo que lo vea o el sereno o el dueño del lugar antes de que sea subido y que el dueño firme, o sea... Está bueno todo esto, pero hay todo un tema legal, hay todo un tema problemático que no hay que tenerlo exento del contenido que hacen. No hay que ser
amarillista. No hay que salir corriendo por cualquier cementerio, cualquier lugar abandonado. Cruzo este alambrado y no pasa nada. Subo este video y no pasa nada. No. Porque no solamente que pueden tener problemas legales ustedes, los pueden matar. Porque hay personas malvividas, no malavidas, malvividas. ¿Está bien dicho malvividas? Bueno, ustedes me entienden. Personas no muy buenas que pueden estar en el lugar o desarmando un auto o andar a saber qué cosa. Y porque ustedes fueron ahí, los mataron. Puede haber algún pozo muy hondo o cualquier cosa, murieron. O sea, no quiero ser tan tajante, pero también quiero que entiendan de que está genial el lugar, pero hay que ir con permiso. Siempre. ¿Se entendió, no? Con permiso. Es aburrido, lo van a hacer muchas veces y no lo van a hacer. Pero yo, como investigador, y por las que yo ya he pasado, no los van a dejar si no van en una buena. Y si quieren ir más de una vez, hagan las cosas bien. Se los voy a poner así. Yo la primera vez que fui, y lo pueden ver en el canal, a la isla de Flores, acá en Uruguay, frente a las costas de Montevideo, van a ver que yo fui de día, ¿no? Y el permiso, digamos, que me dieron fue que sí o sí no podía ir a la segunda isla, porque estaban anidando las gaviotas, porque es un ecosistema cuidado ese por un ministerio, no me acuerdo, el Ministerio de Ambiente, ahí está, por el Ministerio de Ambiente. ¿Yo podía haber ido? Sí. ¿Me estaban cuidando? No. Pero si yo hacía eso, no iba más. ¿Y cómo dejaba esa currícula a futuro? Hoy estoy agarrando hermoso. ¿Cómo dejaría esa currícula a futuro? Si yo el canal, mañana lo quiero tener, voy a dejar un poquito la música. Si yo el canal lo quiero mañana tener como una especie de currículum para cuando tengo que ir a algún lugar importante a investigar, un lugar emblemático, un lugar patrimonial, no los van a dejar, porque van a ver la cantidad de cosas horribles, y en este caso, no sé si en Chile, en Argentina, en otros países, será igual, entiendo que sí, pero la comunidad del fenómeno paranormal es chica, no es muy grande, y todos nos enteramos de todo en general. Es más, si lo van a subir en video, más todavía, todos nos vamos a enterar de todo. Y si quieren que mañana les permitan ir a otros lugares o al mismo lugar, porque muchas veces el fenómeno paranormal es muy diferente, tanto un día como otro, o al año, capaz que hay más cosas todavía. Entonces, siempre es bueno portarse bien, dejar una muy buena imagen y trabajar como corresponde con el fenómeno paranormal. No rompiendo cosas, no gritando tonterías, no insultando a nadie, como muchas veces se hace dentro del fenómeno. Hay muchos investigadores que insultan, no hay que hacerlo, porque, por ejemplo, si yo voy a el Iriarte Borda, el castillo Iriarte Borda, donde ahí estaba, ahí vivió, que no llegó a vivir, pero un expresidente de Uruguay. Si yo ya entro con las autoridades del castillo que lo están cuidando, yo ya entro insultando con nombre y apellido a este presidente para tener una interacción, no deja para nada una muy buena imagen, y las cosas se corren rápido y no van a volver, no solamente ahí, sino que muchas veces no los van a dejar ir a ningún lado más. La dejo por ahí. Ahora, antes de las preguntas que las tengo por acá, antes de las preguntas, voy a ver, porque veo que se me mueve el chat por el costado mientras que yo hablo. Javi está a full, está a full, Javi, está a full, ¿no? A ver, pará, porque el Javi se me emocionó. Viviana, querida, saludos, Nico, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Pará, porque entre Ángela y Javi me están enloqueciendo. Denme un segundo, mientras me voy a hacer un mate. Porque si no me mojo el lagar. ¡Ay, me estoy quemando! Me quemé en vivo. Sí, me quemé en vivo. A ver, porque entre Ángela se están peleando entre estos dos. Sí, yo he ido a lugares donde son bastante peligrosos, dice Paranormal 2126. Por personas que van a dejar vehículos robados, e incluso han aparecido personas fallecidas. Durísimo. Lo voy a leer de vuelta porque durísimo el comentario.
Porque, bueno, Javi de Paranormal 2126 fue, espero decirlo bien, Javi, no me mates, él estuvo dentro de lo que sería la policía, entonces conoce mucho estas cosas que yo estoy hablando ahora. Bueno, Javi dice, yo he ido a lugares donde son bastante peligrosos por personas que van a dejar vehículos robados e incluso han aparecido personas fallecidas con pies y manos atadas. Durísimo. Incentivante para ir a investigar el fenómeno paranormal, pero durísimo para ir solo, porque no sabes si salís, básicamente. Se me tapó el mate. O sea, que se prestan esos lugares para gente muy pesada también. Exactamente. Bueno, a raíz de lo que, porque con Javi hemos ido a este, creo que es el mismo lugar, Javi, donde vos estás comentando, que es un lugar abandonado, que no voy a decir específicamente dónde, para que ninguna persona loquita vaya así nomás a lo loco e investigue y al otro día aparezca de pie y mano muerta, que no es la idea. Bueno, justamente fuimos con Javi a ese lugar, pero Javi ya había avisado ahí a las autoridades, ya había sacado permisos, había policías en la vuelta, estaba todo muy cuidado, y ahí pudimos ir a ese lugar que entiendo que es el mismo, que bueno, ahí tuvimos ciertas evidencias muy locas, hasta nos chistaron al lado. Estábamos haciendo una psicofonía, creo, pero aparte de eso estábamos conversando entre nosotros, y alguien apareció, alguien digo porque no sé cómo explicarlo, algo o alguien apareció y nos hizo shh. Nos dimos vuelta, de todo no había nadie. Fue muy loco fue eso. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que se me perdió el chat. Acá. Es la nueva normativa que rige en la Isla de Flores, dice Ángela. Te lo dejan claro en la autorización. Así debe ser. Exactamente. Bueno, yo por eso es que fui la segunda vez a Isla de Flores y fui de noche. Y yo fui, bueno, me sentí muy halagado, la verdad, me sentí muy halagado porque, bueno, mismo cuando me dieron el permiso me decían de que solamente dejaban a los científicos quedarse en la isla porque obviamente no es un lugar para estar. Y cuando me permitieron estar viendo el trabajo que yo ya había hecho en la isla y el trabajo que yo vengo haciendo en el canal, que te permitan ir a un lugar tan patrimonial, tan único como es la Isla de Flores y de noche, que ojalá Dios quiera muy pronto vuelva, es el premio, es lo hermoso que tiene de, vamos a llamarle portarse bien, hacer las cosas como corresponde en una investigación paranormal. Y si no les permiten, no lo hagan. No lo hagan. Que ya me ha pasado de ir a ciertos lugares que, a ver, la primera cosa que me dicen a mí es no. Siempre. Y yo siempre digo, es no por ahora, para mí. Es no por ahora. Entonces yo sigo insistiendo, voy al tiempo, sigo insistiendo, pero nunca me meto de vivo. ¿Por qué? Porque ya, bueno, justamente en uno de estos lugares que yo fui a pedir permiso, cuando yo voy a pedir permiso me lo negaron. ¿Pero por qué me lo negaron? Porque hace 2 semanas atrás se habían metido personas extranjeras, y no voy a decir el país porque no interesa, personas extranjeras se habían metido a hacer una investigación paranormal a lo loco, con el celular, corriendo, insultando, diciendo cualquier cosa en un lugar donde viven personas. Entonces, claro, yo caí a las 2 semanas, hola, soy investigador paranormal, casi me pegan un tiro, básicamente. ¿Pero por qué? No porque me conocían, sino porque, bueno, ya vinieron otros investigadores paranormales y claro, cuando viene otro investigador no quieren saber de nada. Por eso que intento limpiar lo mejor que me sale la cancha de los investigadores que sí hacen bien las cosas. Porque después nos toca ir a ciertos lugares a investigar y no nos van a permitir. Y muchas veces es tanta la actividad que es una pena, una lástima enorme no poder ir a esos lugares. Majo, che Nico, ¿qué opinión te merece el Palacio Gómez en la Ciudad Vieja? Me mataste, Majo. Te juro, no lo conozco. Te juro, Palacio Gómez. Si no se molestan, denme un segundo. Quiero googlear porque ya. Denme un segundo. Esperen que tiré, porque estoy haciendo también TikTok ahí en el costadito y se me cayó TikTok. Palacio Gómez, porque yo siempre ando en Ciudad Vieja, pero no conozco el Palacio Gómez. Un misterio de 301 años, mirá. Claro, es un edificio tan común, tan normal, digamos,
dentro, digamos, de la arquitectura montevideana, que no le vi una cosa especial. Pero lo voy a leer, Majo, a ver si es que tiene algo y si tiene algo para pedir permiso para hacer algo, de una. Pero perdón que no lo conozca. ¿Qué dice Javi? Y eso que paré para pedir comida, es cierto. Medio dice, Parque Nacional Isla de Flores fue incorporado al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, es cierto. Bueno, todos esos datos que está dando Ángela, que es de Mediums, es totalmente cierto. Javi dice, exacto, Nico, al realizar bien el trabajo mediante los cuidados y el respeto, es lo que además se suma a tu trabajo, donde ellos pueden ver cómo realizás cada investigación y pueden ver bien, el trabajo. Exacto, o sea, al final del día, el canal de un investigador paranormal es el currículum que tiene. Y lo dije la otra vez y lo voy a volver a decir. Si a mí un investigador me viene, yo tengo 10, yo tengo 20, yo tengo 45 años de investigación paranormal, y no tenés un video, no tenés una investigación, complicado. Para mí, al menos, un investigador paranormal tiene, no les voy a decir un canal de YouTube porque no es necesario, pero sí tiene contenido, tiene video, aunque lo tengan en un disco duro de la casa guardado, pero tiene contenido, tiene video, tiene investigaciones realizadas por las personas. Si no tiene investigaciones, no es investigador. Para mí. Me puedo equivocar, pero hoy al menos lo tengo entendido así. Vamos a las preguntas antes, porque si no se me va a cerrar el programa y no tengo tiempo después. Una de las preguntas decía, ¿alguna vez sentiste una presencia real en un lugar abandonado? Sumado a eso, dice, ¿algo que te hiciera dudar si estabas solo? Sí, varias veces en realidad me llegó a pasar eso. La primera vez donde me pasó eso, donde sí realmente dudé, fue en la cárcel de Nicaragua, que fue la primera, fue el primer video que yo tengo en el canal. No fue en todo el recorrido en realidad, fue casi que en lo último, porque cuando el guía que andaba conmigo empezó a callarse mucho, pero ya previamente a eso, él siempre estaba medio lejos y yo escuchaba susurros en el costado, me soplaban, y yo siempre, esta misma grabadora, esto está desde que yo comencé a ser investigador. Esta misma grabadora me acompañó, que la podrán ver, sin esto obviamente, que la podrán ver en el video, siempre me acompañó, siempre estuvo conmigo, y con esta misma, yo siempre la tenía en un trípode, vamos a llamar un trípode, pobre, como siempre, donde tenía caños de plastiduto y todo medio armado. Yo esto lo tenía juntito a mí, siempre juntito a mí. Y se puede escuchar en el video de la cárcel del Coyotepe, como le decimos acá, o como le dicen allá, el Coyotepe. Podrán escuchar cómo me susurraban, cómo me soplaban, cómo al terminar el video, esto hasta estaba lejos de mí, y le soplaban cuando era imposible, porque estábamos 3 pisos bajo tierra. Entonces ahí fue cuando yo empecé a dudar. Empecé a dudar no solamente por el tema de que esta persona que me acompañaba, de que a veces no me respondía, a veces quedaba callado, había una pesadez media extraña, pero era una pesadez que solamente la sentía cuando estaba al lado de esta persona, que a veces tenía esa perdición mental que tenía. Ni hablar de cuando pasó el final del video, que si no lo vieron, véanlo porque es brutal. Al menos para mí fue loquísimo lo que viví ahí. Y ahí yo les puedo decir como primera experiencia fue fuerte. Y se podría decir que sí, que ahí entendí que no estaba solo, pero no por el guía, sino porque había algo más que no podía explicar. Ni hablar de cuando estuve en Bolivia, que esa era la otra más, que no era un lugar abandonado, pero ahí también entendí que no estaba solo, por la sensación horrible que se sintió cuando pude grabar aquella voz mítica del canal, donde me dijo prendela fuerte, ese momento que yo lo escuché, yo mismo lo escuché, hasta si lo habré escuchado que hice lo mismo, prendí fuerte la linterna cuando escuché esa voz que me lo dijo. Y son lugares que te marcan, son cosas que te marcan, pero por eso que yo siempre digo, duden de todo, no todo es espíritu, no todo es demonio, pero que entienden de que no están solos.
es así. Y la última que les puedo decir sobre eso fue en Chile. Fue en Chile mismo. En una de las partes del segundo video del preventorio de San José del Maipo, yo les cuento una pequeña historia ahí en ese video donde yo les digo de que en un momento yo estaba solo, estaba con nada, sin ningún equipo ni nada, y sucedió de que me abrazó una pesadez, me abrazó un nerviosismo tan horrible, tan feo, que no lo había sentido en todo el preventorio, pero fue en un momento que me quedé solo. Y yo fui solo al baño, me quedé solo en el sótano. No era una cuestión de estar solo, sino que fue justo en un momento y en un lugar del preventorio que yo desconocía, que hasta Walter tuvo la misma experiencia y en el mismo lugar en el preventorio. Pero Walter la tuvo peor, porque Walter sí llegó a ver una manifestación de algo. Yo por suerte no llegué a ver nada. Realmente no sabía ni cómo manejarlo tampoco. Porque hoy en día digo, bueno, yo pienso que sí, pero en el momento, a ciencia cierta, ninguno de nosotros sabe cómo va a reaccionar en un momento así. Si quieren ver más de eso, obviamente, les puedo dejar ese video porque está muy bueno y hasta aparece un niño hablándonos. Digo un niño para que se queden con la voz de un niño. ¿Qué nos habló? No tengo ni idea. No les voy a decir, fue un niño realmente, fue un espíritu, no. Pero la voz era de un niño. Que justo se daba que es en un preventorio de niños. ¿Era un niño? No. Simplemente coincidencias, vamos a llamarle. Antes de la otra, porque la otra dice, más allá de lo paranormal, me dice otra persona más, deme un segundito, si no me quemo de vuelta. Más allá de lo paranormal, ¿cuál es el mayor peligro real de investigar en estos sitios? ¿Alguna experiencia en la que realmente temiste por tu seguridad? ¡Wow! Sí. Fue una vez. Déjame pensar, porque creo que fue una vez. Eso fue una vez. Y creo que fue en la misma cárcel de Nicaragua, porque ustedes van a ver el video, que está muy lindo, está muy precioso, está muy... a mí me encanta cómo quedó. Quedó con esta misma cámara que están viendo, que me están viendo ustedes ahora. Es una GoPro 5, es antaña, es viejísima, con esta misma grabadora. Y con esto fue con lo que yo ingresé a la cárcel de Nicaragua. Con estas dos cositas y una lucecita, entré a la cárcel con un aparatito más o menos medidor de campos, pero ahí, y que funcionó y fue una locura. Pero en ese lugar sucedió de que cómo yo llegué fue complicado, porque en Nicaragua, al menos en el momento que yo fui, capaz que ahora está medio igual, en cada esquina habían militares armados con AK-47, habían 7-8 por esquina, y no les miento, 7-8 por esquina. De la nada caían camiones, bajaban más militares, subían otros. Era así la movida en Managua. Y a mí la gente, no sé si fue por meter miedo o qué, pero la gente me dijo, si te llegas a perder en algún momento, porque yo salí a lo loco, no es que yo salí con GPS, no, yo salí, pasó un bondi con una persona agarrada en el bondi gritando el destino, Managua, 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 así gritaba, todo rápido. Y yo me subí. A lo loco, me subí así nomás. Y los militares estaban por toditos lados y siempre decían de que si vos te perdés, te desaparece. Es más, yo fui con un compañero, no voy a decir su nombre para no quemarlo, nos bajamos del aeropuerto, llegamos, nos tomamos el taxi para ir hasta el hotel y no les pasa que justo el taxi se nos desvía. Se nos va para otro lado y aparecen unos militares, intercambian algo que no sé bien qué es. Seguí, le dice el militar después del intercambio, todo por unos caminos angostos y llegamos al hotel. Durísimo. Y después nos decían siempre, estén en la zona del hotel, porque el hotel tenía todo resguardado, siempre en esa zona. Cuando yo me fui a investigar, obviamente me tuve que salir de esa zona, escaparme de esa zona, subirme a un bondi y rezar que no me pase nada. Imagínense cómo yo me puse en el momento que al cuidador le pasa lo que le pasó al final del video.
Y si a él le pasaba, y yo en ese momento que ustedes me ven, yo pensaba, ¿y le podré hacer unas preguntas en este estado? ¿Y si le pasa algo? ¿Y si se da en la cabeza contra la pared? ¿Y si se mata? ¿Yo qué hago? Ese fue el momento duro que dije, bueno, hago algo para que se le vaya. Por suerte se le fue y todo feliz y contentos. Pero fue el momento que fue más complejo para mí como investigador. Y ya le conté anécdotas que nada que ver también. Un poco de todo, un poco de todo. A ver si no me hicieron más preguntas. Si no, sigo con las preguntas que ya me habían hecho por Instagram. Cualquier cosa, Nico, avísame que arreglamos para que lo veas de día, me dice Majo. Bueno, genial. Si tenés contactos o algo, brutal. Vaya bautismo, Nico, me dice Salomé, sí, tal cual. El primer programa de Yaca Paranormal fue así, fue una locura todo fue una locura. Igual, después de ahí estuvo brutal porque era un lugar lleno de volcanes activos en el lugar. Siempre había algún volcán activo que, bueno, una de las historias que me habían contado, que yo lo dije en el video, de que algunos presos de la cárcel los tiraban a los volcanes activos. O sea, heavy todo. Y lleno de sangre por todos lados. O sea, estaba heavy. Como experiencia, estuvo muy loco. Chile está muy interesante. Bastante, dice Javi. Sí. Chile está divino para investigar porque te abrazan. Sos investigador paranormal y sos un rockstar. Podés entrar a donde vos quieras y está todo bien. Es divino. Amo Chile para eso. Argentina y Uruguay, lo peor. De momento son lo peor. Porque sacás una cámara grande y no, es como sacar un arma, no te dejan. Es así. ¿Y por qué también? Porque otros investigadores, me pasó en Argentina, me pasó en Recoleta, en Recoleta no, miento, me pasó en Chacarita, de que no me permitían en muchos lugares documentar, filmar nada. ¿Por qué? Porque había otros investigadores que se metían a los mausoleos, levantaban la tapa de los cajones y le metían la cámara al cuerpo, a la calavera, le tocaban los pelos a la calavera, o sea. Y así pasa después de que no nos permiten investigar nada. Saludos Walter Jara, un gran colega, una bestia Walter Jara, un investigador como pocos que la verdad que tuve una gran suerte de poder conocer cuando fui a Chile. Sandra dice, el ex hotel La Floresta, ¿lo conocés como para investigar? Tengo una idea, pero no me acuerdo tal cual. Me habían dicho de otro hotel que no es hotel, que quedaba en Punta del Este abandonado, pero de vuelta. No, si no tenés un cuidador, un sereno, un algo que vele por tu seguridad dentro de la investigación, es complicado. Recuerden, cualquier aparatito de esto vale una plata. Es mucho dinero que ustedes llevan a una investigación. Ni hablar de su vida. Ni hablar de eso. Aventura Natural, querido Nico, buenas noches, gran tema, bienvenido, querido. No sé si estabas desde el arranque, pero bienvenido. Salomé dice, ¿por qué no viniste acá a mi ciudad? Si fuiste a esa capital y por ahí son más burocráticos, sí, horrible. La verdad, horrible todo lo que fue. Igualmente, en nada, que me queda poquito ya para sacar ambos videos, que voy a ver si los saco en uno o en dos. Tanto Recoleta como Chacarita, yo ya hice un video de ambos y en uno hay unas evidencias que a mí me dejaron muy loco y pleno día. Se las dejo por ahí para que chequen el canal cuando puedan. Si no están suscritos, suscríbanse, obviamente, para que YouTube les avise. Hay muchos loquitos, lamentablemente. Sí, lamentablemente hay gente que no separa la investigación paranormal del morbo que necesita la gente. Yo siempre digo, por más que suene horrible de mi parte, y yo entiendo de que pueda sonar feo, pero yo siempre lo digo realmente de corazón, de que el contenido que yo hago no es para las personas, no es para el público, no es para... ojo, a ver si me puedo hacer entender mejor. No estoy pensando en qué quieren las personas al momento de hacer contenido, básicamente. Pienso en lo que yo quisiera ver del otro lado. Pienso, cuando yo hago contenido, cuando me pongo a editar mi propio contenido, yo hasta que no lo veo 500 veces y que digo, wow, me encanta cómo quedó, no paro.
a veces en duración, a veces en sonidos, a veces en una cosita. O sea, soy muy meticuloso en eso, pero hasta que a mí me gusta. ¿Por qué? Y yo se lo digo a otros creadores de contenido también de esto, de que pecan de hacer contenido para las personas. Y muchas veces el para las personas depende del canal. Si ustedes empiezan a hacer determinados contenidos, YouTube se los va a recomendar a un determinado público. Ese público amarillista va a necesitar que ustedes levanten un féretro, que le muestren el pelo del cadáver y cosas así. Si no, no van a tener vistas. Si no, el canal se les viene abajo. Si ustedes empiezan a hacer contenido bien, prolijo y sano dentro del fenómeno paranormal o como en otro, les va a llegar las personas que les tengan que llegar y el contenido que ustedes vayan a hacer se los van a ver igual. Yo siempre voy a hacer contenido para mí porque es un ahorro de tiempo. Yo estoy horas y días a veces editando video y contenido y muchas veces puede llegar a pasar de que si uno hace contenido para las personas y a las personas no les guste, es un tirar el tiempo. Porque a mí no me gusta, a las personas tampoco. Es un viaje, es plata, dinero, es tiempo, es todo. Y por lo menos si a ustedes como creadores, si a ustedes les gusta lo que hicieron, ya está. Es ganar, ganar. Si a la gente no le gusta, no importa. Pero a ustedes les gusta y se sienten orgullosos de lo que muestran. Y a mí me pasó, por ejemplo, en el cementerio, en los últimos cementerios que yo fui en Argentina, que no me permitieron grabar en lugar público, en donde se ve todo. No es que yo entré a un mausoleo. No. En la parte de afuera, en la parte arquitectónica, prácticamente me llamaban a un móvil, a un patrullero, para que me lleve preso por estar filmando. A la parte arquitectónica estamos hablando. Imagínense cómo será Buenos Aires para esos temas. Que en Chile no pasa. En Chile te abrazan, te abren las puertas, entra. Cuando fuimos a los 2 cementerios de Chile con Walter, nos abrieron las puertas de mil amores. Porque sabían cómo trabajamos. En Argentina no les importó, básicamente. No hablo de Argentina como su totalidad. No, en Buenos Aires pasó esto. Capaz que si voy a otra parte de Argentina, no sucede. Me quedé sin aire. Walter es un fenómeno, muy buen investigador, muy profesional y muy buena persona. Es genial. Mira que es un disfrute charlar con él, pasar conversando con él. Es brutal. Y se me fue el tiempo, pero no quiero dejar estas últimas 3 preguntas. Si me dan el visto bueno, las hacemos. Si no, cortamos por acá, mientras me hago un mate. Tengo 3 preguntas más. Si quieren, las hacemos. Si no, cortamos. Pues yo siempre hago 1 hora, ¿no? Siempre hago 1 hora. ¿Qué haría sin un mate? Hay como 40 grados acá adentro, pero yo tengo el agua al lado y no la toco. Siempre matecito. Bueno, acá tengo. Dice, ¿crees que algunos lugares, vamos a moverlo por acá, ¿crees que algunos lugares atrapan energía o espíritus o es solo sugestión de la gente? Bueno, qué pregunta. Me encanta no leer las preguntas antes porque me gusta cómo me sorprenden, cómo me agarran. Hasta las 2 de la mañana dice, no, un ratito más. Por lo menos hasta terminar estas. Ya me marearon. A ver, ¿crees que algunos lugares atrapan energía o espíritus? ¿O es solo sugestión de la gente? Bueno, yo siempre digo una mítica frase en el canal y cada tanto la repito porque, como dicen siempre, el público se renueva. A mí me enseñaron una frase que nada que ver con lo paranormal, ¿no? Pero me la enseñaron y yo ya la adopté para el fenómeno paranormal, que es creer es no saber. Y esa frase me acompañó desde mucho tiempo, que me la enseñó un compañero cuando yo tenía un trabajo en un supermercado y me la enseñó y desde ahí se me quedó fuego, forever. Creer es no saber. Entonces, ¿cómo creer? Y mirá, si yo te digo creer, y bueno, es porque no sé. Entonces, yo lo que le puedo decir a quien me escribió esto es, hay muchas historias sobre estos temas. Bueno, como les contaba hoy, sobre la casona de la Ruta 9, el fenómeno se empezaba a dar a determinadas horas, pero siempre en el lugar, nunca fuera. Hay cosas como que quedan impregnadas, hay veces que ni siquiera son los famosos espíritus o demonios o fantasmas o lo que sea, sino que son, que yo siempre lo bajo a tierra son como unos audios, unos MP3,
que se activan en determinados momentos, a veces del mes, a veces una hora, a veces por el clima, a veces porque no tiene que ir un investigador, sino que tiene que ir una investigadora para que funcionen, como siempre se dice dentro de la investigación paranormal, como desencadenante. Una vez se lleva alguna campana, la hace sonar, o algún disparo, hace algún disparo de salva, porque en el lugar hubieron tiroteos y murió una persona. Y cuando uno hace un disparo, los equipos suenan, los equipos empiezan a interactuar con determinadas energías. Entonces yo entiendo que sí. Yo entiendo de que las cosas quedan a veces impregnadas en el lugar. Pero cuando digo en el lugar, no quiere decir en lo material, sino en el lugar. Por esto, voy a intentar no irme muy, muy volado, pero hay leyendas, hay historias por lo menos de lo que yo he estudiado hasta ahora, de que ustedes pueden tener una casa embrujada, ¿no? La tiran abajo, se hacen otra casa nueva y las cuestiones siguen sucediendo. Porque supuestamente hay una película que yo siempre me olvido, que no me acuerdo de la película, que ustedes me la podrán decir, que estos espíritus dentro de la película seguían viviendo, creo que llamaban Los Otros, si no mal recuerdo. Creo que eran Los Otros. Estos espíritus vivían el día a día, como que seguían vivos y veían su entorno igual a como estaba antes de morir y seguían viviendo. Entonces esa casa fue destruida, hicieron otra casa, un edificio, lo que sea, y estos supuestos espíritus siguen viviendo en ese lugar específico, limitados por su conocimiento de lo que fue su casa o el lugar donde murieron, hacen su rutina normal y corriente. Entonces supuestamente, de la cantidad de historias que yo he escuchado, como que es real, de que ellos quedan de alguna manera o atrapados, o quedan, no sé llamarle atrapados, pero quedan en ese lugar. A veces cuando es algo trágico, ayuda mucho a que se queden ahí, pero se quedan encerrados en esa estructura mental que se hicieron ellos, básicamente. No tiene que ser, porque mucha gente dice, yo tengo una casa que quiero ir a vivir y no puedo porque hay espíritu, porque hay demonio o lo que sea. Es una charla rara, pero la he escuchado muchas veces. Y mucha gente opta por tirarla abajo como si realmente eso sacara todo el tema. Y muchas veces no sucede. No sé si espero haber respondido a quien me haya hecho esa pregunta, pero creo que venía por ahí la cosa. Claro, porque también decía, o eso es sugestión de la gente. Una cosa no quita la otra. Muchas veces puede ser sugestión, pero a veces la sugestión muy grande puede llegar a crear una entidad. Supuestamente, dentro de la teoría, al menos dentro de la definición de lo que es un egregor, de muchas personas teniendo determinada fe. Si tienen fe, tienen una energía direccionalizada a un punto, a una creencia, a una partitura de cómo debería ser determinada entidad. Por ejemplo, la Llorona del Parque Rivera, acá en Montevideo, Uruguay, de que siempre se dijo de que está la Llorona y toda esa movida. La Llorona está por todito Sudamérica, pero cuando mucha gente cree, supuestamente, se crea esa entidad, o realmente como que se crea, y se puede llegar a documentar, pero no porque sea original, sino porque de alguna manera la gente lo creó. Ustedes miran, pero es muy loco. Sí, es tan loco como que aparezca un espíritu. Es todo loco, si se lo quiere ver así, digamos. Y me estoy apurando para terminarlas rápido. ¿Hay algún lugar abandonado que jamás investigarías? ¿Por qué? ¿Qué pregunta? No sé, la verdad. Ahora no sé, porque... No sé, porque en realidad yo tengo tantas ganas de investigar a ciertos lugares crudos a veces, como es una cárcel abandonada, como es un hospital, que todavía no he tenido esa gran suerte. Y son lugares jodidos, son lugares que a mí ya me han dicho de que mirá que te abraza una negatividad, unas cosas horribles, o sea, como sentimiento, ahí llegas a empezar a ver muchas cosas, empezás a ver, cosas que se mueven, o te empujan, o te hablan. Pero a la vez es una motivación muy grande. Es como decir, quiero pescar, pero no quiero ir a aquel arroyo o a aquel río donde hay muchos pescados. Es como, es medio contradictorio. O sea,
Me encantaría, pero no voy a decir que no me da cosa, que no me da... sí, me da cierta cosa, obviamente. Un segundito. Un segundito. Porque acá tengo un temita acá con el otro live. Acá, ahora sí. Uy, qué pesado este coso. A ver ahí. Pero me está haciendo perder el tiempo esto. Un segundito, así mato esto. Ahí está. Porque estaba haciendo otro live más en TikTok. Me empezó a pedir preguntas. No, cierro, dije. Ya era, dije. No me quemo más. Yo creo que hay ciertos lugares, obviamente, donde, de lo que comentábamos hoy, hay ciertos lugares más peligrosos, donde uno ya tiene que ir acompañado, con mucho permiso, etcétera. Pero si lo llamamos como simplemente un lugar de no ir porque está muy poseído el lugar, digamos, básicamente, yo diría que sí, si tengo que elegir algún lugar y alguna cárcel, algún hospital, me daría cierta cosa, sí, pero sumado a eso me da una adrenalina muy grande para poder investigar y saber, como siempre digo, esa mítica frase de que quedó adoptada en el canal de hay que ver si realmente el fenómeno paranormal es tan real como dicen. Y si no voy y no investigo, siempre va a ser ¿será? Y si no van, si ustedes mismos no lo corroboran, se van a quedar como yo antes de crear el canal, que sí o sí consumía gente que iba. Y uno se quedaba, ¿será? ¿No se estará mintiendo? ¿Será real? Y hasta que ustedes no lo viven, no es lo mismo. Y vamos con la última. Un segundo, no me quiero, porque si no me van a matar después. La de Nicole Kidman, Los Otros. Esa misma. Peliculón. Si no lo vieron, peliculón. Como concepto, al menos, es real. Hay muchos libros, hay muchas historias que te hablan de lo mismo. Y aparentemente como que es real. Como que se manifiestan, pero como que no son malos. Pero claro, se manifiestan, abren puertas, prenden luces, pero porque ya vivían ahí. Básicamente, no es porque quieran llamar la atención. A veces sí, pero muchas veces se dan en determinadas horas puntuales, a las 2 o 3 de la mañana, de que se da porque la persona se iba a trabajar, prendía las luces, cerraba las puertas, se escuchaban los pasos, pero porque era el vivir del día a día de la persona. Y muchas veces ni siquiera sabe que está muerto. Teorías. Ay, me acribillaron. Así, esto va a terminar a medianoche, ya veo. No. Voy a terminarlo apenas pueda. Estoy para 3 horitas más. No, Germán, no puedo. Germán es los nuestros, sí, ¿no? Bueno, pero hay que acompatarlo para todos, para toda la gente. Yo entiendo. A mí también me encantaría. Javi también sabe que yo estoy horas conversando de esto, pero hay que compactarlo lo mejor que se pueda. No estoy para creer, sino para investigar. Me encantó. Energía residual también, claro, o sea, es un poco de eso también. A veces uno o tira un disparo o una campana o hace determinadas cosas y como que se dispara algún MP3 anclado en el lugar. No sé cómo funciona, es muy loco, pero claro, no hay nada, no hay un espíritu. Los equipos están muertos, no se dispara nada. Es como que hay un MP3 en el aire que se dispara cuando uno hace algo. Es muy loco, pero es genial cuando pasa. Pensaba en la energía residual no activa, aunque a veces hay activas. Es cierto. La energía residual también se mide. Bueno, yo no he tenido suerte, Ángel. Ahí yo no he tenido suerte. Yo, las veces que yo he tenido ciertas energías residuales, vamos a llamarle, con activación, digamos, nunca ningún equipo muerto. Ojo, que también se da, ni siquiera con energía residual. A veces... que mismo Ángela o cualquier investigador sabe de que el primer equipo es el cuerpo. Si uno puede sentir incómodo, uno hasta puede sentir que le hablan, pero esto no grabó nada. Y uno dirá, estoy loco entonces, porque si esto no grabó nada y yo escuché, una cosa no quita la otra. Muchas veces uno puede sentir, llegar a ver y las cámaras no filman, o no graban, o simplemente se separó el audio. Lo tienen que vivir porque es genial esas cosas muy locas que pasan. Nico, te cuento algo en corto, me dice Opa. Que, a ver, ojo. Javi, el cuento contigo nunca es breve, dice, es cierto. No, Javi, no, es mentira, no le hagas caso a Ángela, Javi.
Que su esposa tenía la costumbre de llegar de trabajar y en vez de entrar a su casa primero tocaba el timbre. Ella, ella al tiempo falleció a raíz de una enfermedad y él siguió su vida, pero solo, y me contaba que siempre a las... Nico me puso, pero capaz que a las 5 de la tarde le sonaba el timbre de su casa, obviamente después de que ella falleció. Una cosa es la teoría, pero cuando aparece Javi, como otras personas que te cuentan estas historias, es genial porque te corrobora mucho más que aparentemente realmente es cierto esto. Digo aparentemente porque hasta que uno no lo vive, hasta que uno no lo graba, documenta, etcétera, son teorías, teoría no, estas son historias reales de las personas, obviamente, pero de ahí a decir que realmente era la mujer, son dos pesos aparte, pero si uno puede llegar a documentar todo eso en el momento, es brutal, y ver realmente que estas historias están y que se repiten mucho, es genial. De acuerdo a las percepciones sensoriales, pero es la manera en que nosotros podemos demostrar o confirmar a los demás. Dice Ángela, el tío de mi madre me contó su historia, dice Javi. Me encanta. Yo puedo estar horas, porque tanto Medium como Paranormal 2126, yo puedo estar horas conversando con ellos. Si no los conocen, conózcanlo, porque son tremendos canales de los pocos investigadores paranormales serios en Uruguay, y lo verifico yo, total, así. Última pregunta y cerramos el podcast por hoy. Ariel, ¿puede ser? Ariel, hola, acá viéndote con Karina, que tiene percepciones especiales, pero no quiere contar, dice. Opa, llegaron tarde, Ariel, perdón. Pero igual, si puede contar por ahí medio rápido, genial. Si no, obviamente puede ser para el próximo programa, pero me encanta cómo la mandó al frente Ariel a Karina, me encantó. Es brutal poder documentarlo, pero bueno, solo me lo contó, claro, sí, obviamente, o sea, uno siempre tiene todas estas historias que te cuentan, pero es genial como uno puede agarrar todas estas historias y ver cómo son muy similares en muchos lugares, con muchas familias. A ver, me pasa hasta con el fenómeno OVNI, de que siempre te cuentan más o menos lo que sucede en Aurora o en otros lugares. Y el fenómeno es real, como yo siempre digo. El fenómeno paranormal es real. Es tajantemente real. Porque las personas lo vivieron y se los cuentan porque lo vivieron. Ustedes le podrán creer o no, son dos pesos aparte, pero el fenómeno que vivieron esas personas es real. Nosotros como investigadores estamos a un lado para corroborar de alguna manera a ver si ese fenómeno no solamente es repetible, si sucede, y después uno puede decir, bueno, a ver, aparentemente hay una voz que te dice esto, todo y esto, pero nunca un investigador paranormal, al menos como yo tengo entendido, jamás puede decir, documenté un espíritu que vino a tocar el timbre. No, porque realmente hoy en día, y no sé si algún día, ojalá que sí, tengamos equipos que puedan medir espíritus. No hay equipos que midan espíritus, hay equipos que miden campos electromagnéticos, y lo voy a decir hasta el cansancio. Y estos son grabadoras que graban sonido, les pueden hablar, sí, les pueden grabar sonidos donde una mujer les habla, donde una mujer le dice, mira, soy la mujer, vengo a tocar el timbre, que puedan grabar eso. Ojo, es muy loco, pero no pueden fundamentar lo que el sonido esta mujer hablando, diciendo eso, mira, este es el espíritu de la mujer. No, porque no hay cómo corroborarlo. Pero son dos pesos aparte y podemos estar otro rato más. Última pregunta, o comentario, o lo que sea, a ver. Si alguien quiere iniciarse en la exploración de lugares así, ¿qué precauciones debería tomar? Bueno, esta pregunta o comentario fue más de lo mismo de lo que hablamos a lo primero. Sí o sí permisos, lo voy a reiterar, sí o sí hay que pedir permisos, hay que ir con muchos cuidados, de día, con linterna, pero principalmente de día y con permisos. Después el resto no importa, después el resto, bueno... lleven agua si quieren, lleven comida. Después uno es el sentido común.
pero siempre hay que ir con permiso. Porque falta algo en el lugar se prendió fuego o lo que sea. Y si no hay una persona, una persona responsable, digamos, del lugar o que esté ahí con ustedes, que pueda ver si pasó algo o no, o si se prendió fuego o no, o si robaron una tumba o no, o lo que sea, hay muchos lugares que son sensibles. Pueden ir a ciertos lugares abandonados y mañana aparece un auto prendido fuego y ustedes van a estar metidos, o sea, no es para asustarlos para que no vayan, es decir, hay que tener muchas precauciones, hay que pedir permisos, hay que avisarles a los vecinos que ustedes van a estar ahí, hay que avisarle si hay alguna seccional de policía en la vuelta, avisen que van a estar ahí. Y usted mira, ¿y qué le vamos a decir? ¿Que vamos a estar investigando fantasmas? Y si ustedes no lo quieren decir eso, yo siempre digo, estoy haciendo ¿cómo es que yo digo siempre? Un tema fílmico o fotos nocturnas o cosas con video. Ustedes andan siempre con trípodes, con cosas y no pasa nada. Pero pidan permiso porque les puede ir mal. Legalmente, de salud, de todo. O sea, siempre primero eso. Después, no les voy a decir, lleven equipo, lleven grabadora. Después son 2 pesos aparte porque esto es más que nada por los cuidados que uno tiene que tener. Si quiere, podemos hacer otro video más de los equipos o qué cosas podrían llevar como recomendaciones de mi parte. A veces sin equipos, a veces hasta con un celular y cómo poder usarlo para al menos poder llegar a documentar algo y qué cosas hacer para que el fenómeno se manifieste. No les voy a decir usen una ouija, olvídense de eso. A ver si no se me quedó ningún comentario más, si no ya vamos cerrando. Porque, hora y 20, me muero. Y por supuesto investigar por uno mismo con los cuidados de vida. Exacto, dice Javier bien. Las hipótesis sobre lo registrado es otro tema. Hay que tener cuidado con esas afirmaciones. Sí, exactamente. Y vamos cerrando, gente. Muchas gracias nuevamente por haberme acompañado, por habernos juntado nuevamente a este programa que tanto amo, que tanto quiero, que adoro. Que de a poco vamos a ir cambiando algunas cositas, vamos a ir adornando un poquito un poquito más este lugar. Vamos a ver si puedo arreglar este chat, que pobre chat está todo roto y ustedes no se ven acá, que está bueno, quiera o no, está bueno. Y para el próximo, si Dios quiere, si el universo quiere, para el próximo vamos a tener un invitado o invitada, donde yo ya tengo todo anotado de lo que vamos a hablar, pero no se los voy a comentar. Lo que sí les voy a decir es que aguarden en el canal que se viene tremenda investigación, que ya la tengo prácticamente liquidada, a el cementerio de la Chacarita y al de Recoleta, que no sé si lo voy a hacer en un video solo o en 2, pero espérenla por ahí. Si Nico cerrá, si no Ángela no para. Es cierto, Ángela ya está. Gente, muchas gracias. Nos vemos, ¿dónde tengo acá? Acá. Nos vemos para el próximo viernes, no, para el otro. Aguarden el canal que se viene tremenda investigación al cementerio de Recoleta y de Chacarita. Muchas gracias por el apoyo y nos estamos viendo.